Buenos días a todos. Vamos a comenzar el web seminar de Quest on Demand. Yo soy César Moro, me presento, aunque muchos de vosotros ya me conocéis, de las personas que estéis conectadas en el web seminar. Yo soy preventa de Quest Software dentro de la unidad de negocio de Platform Management, que son las soluciones que tenemos orientadas a los entornos Microsoft. Y hoy queríamos hacer una sesión dedicada a la solución de Quest on Demand, que es una solución de tipo software as a service, con lo que está en la nube, y su enfoque es gestionar también los entornos en la nube, como pone ahí in the cloud y for the cloud en el título de la presentación. ¿Cómo vamos a mostrar este web seminar? Pues bien, va a haber una presentación inicial donde os voy a explicar un poco las bondades del producto y por qué se realiza este tipo de soluciones, y luego lo vamos a ver directamente en un entorno demo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona, cómo es de sencillo la gestión de este producto, para que así tengáis también un poco de experiencia de cómo son las distintas soluciones, cómo se pueden gestionar y cómo se puede trabajar con ellas. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos normalmente en los entornos ahora mismo Microsoft? Bueno, pues considerad, por ejemplo, estos números que estamos mostrando aquí, el 44%, el 70%, 58% y 10 millones. Pues bien, el 44% significa que normalmente la gente de IT se siente bastante presionada por los departamentos de gestión, los jefes, pues a la hora de moverse hacia la nube. Bueno, primero porque es verdad que hay una innovación tecnológica y desde IT se puede apostar por ello, pero muchas veces las empresas quieren avanzar técnica y tecnológicamente y entonces presionan a los departamentos de IT a hacer ese salto, aunque la empresa tenga la madurez suficiente o no la tenga, ¿vale? Hay que tenerlo eso en cuenta. Luego, por ejemplo, pues el 70% de las grandes compañías a nivel mundial ya están, en los últimos 12 meses, se han movido hacia Office 365 o tienen soluciones ya implantadas. Es un elevado ratio, es un número muy elevado de compañías que están dando ese salto. Luego, por ejemplo, pues el 58% de los datos sensibles de una organización que está en la nube, pues están almacenados dentro de Microsoft Office, ¿vale? Eso también es un ratio bastante elevado de la cantidad de información que ya se empieza a almacenar en la nube de Azure y de Office en este caso. Y, por ejemplo, pues hay 10 millones de intentos de ataques sobre cuentas de Azure AD diariamente. ¿Por qué damos también esta cifra? Pues porque lo que hay que tener claro es que aunque nos estemos moviendo hacia la nube, esos entornos también tienen que ser seguros y tenemos que poner por nuestra parte, desde los departamentos de IT, pues las herramientas necesarias para que no se nos puedan producir ataques o que se minimicen los posibles efectos de un ataque que pudiera sufrir, en este caso, Azure AD, ¿vale? Entonces, al final, los retos del negocio básicamente son los siguientes. Hay una adopción bastante rápida de la tecnología en la nube y que tenga que ser hecho con pues con un impacto mínimo sobre los usuarios, ¿vale? Desde IT nos obligan o queremos desde IT pues dar a la organización las ventajas de movernos hacia la nube, de nuevas tecnologías, pero que en cambio los usuarios, el impacto sobre ellos sea casi nulo, sea transparente el hecho de dónde o qué están gestionando, si on-premise, en la nube, para ellos ha de ser transparente. Luego, otro reto que nos encontramos en la nube es que hay que mitigar las amenazas de la seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque encima nos estamos moviendo a un escenario mucho más complejo donde pasamos de gestionar un entorno on-premise únicamente a gestionar ese mismo entorno on-premise y además gestionar el entorno cloud, ¿vale? Encima tenemos que mantener todo ese control independientemente de esa infraestructura que ahora mismo tenemos desparramada en distintos entornos, ¿vale? Que podría incluso provocar un caos. Tenemos que tener todo bajo control y no permitir pues, agujeros de seguridad o fallos en las políticas de control o de gestión que podamos establecer dentro de la organización, ¿vale? Y al final eso pues, nos hace que tengamos que desarrollar procesos, tecnología, incluso la gente, pues para gobernarlos de una forma mucho más eficiente, ¿vale? Esos son los retos que todas las organizaciones se encuentran a día de hoy. Además, un punto muy importante, se están estableciendo a nivel mundial muchísimas adquisiciones o fusiones de compañías, ¿vale? Y los recursos, mientras aumentan esas adquisiciones, los recursos para gestionar, por ejemplo, pues Office 365 se van reduciendo.
y con las mismas personas de IT que están formando parte dentro de una compañía, pues puedan abarcar compañías mucho más grandes y encima entornos mucho más grandes, ¿vale? Eso también es algo a tener en cuenta, que nuestro esfuerzo ha de ser mucho más eficiente para poder abarcar todos esos escenarios sin vernos sobrepasados o con una sobrecarga de trabajo que no pudiéramos asumir, ¿vale? Entonces, además, hay nuevos retos que ahora con la nube los tenemos que tener presentes. Pues, por ejemplo, la seguridad, como os mencionaba. La seguridad, ¿por qué tenemos que tenerlo claro? ¿Que ha de ser unos entornos seguros? Pues porque ahora tenemos muchos más entornos que cubrir. Como os decía, no solo la parte de on-premise, sino también la parte de la nube. Luego, por ejemplo, debemos tener unas políticas de disaster recovery correctamente establecidas también, pues para saber que incluso extendiendo nuestros entornos hacia la nube, pues han de protegerse también los objetos que están en la nube y no únicamente creernos o basarnos que en la replicación nos va a servir para o que ya estamos cubiertos con la replicación de los entornos on-premise con la parte de cloud, ¿vale? Luego otro problema u otro reto es la parte de la escalabilidad. Pues debemos saber que puede haber un rápido crecimiento, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo sin perder el control. La nube nos va a dar esa capacidad de crecer rápidamente, pero no podemos crecer a lo loco, ¿vale? Debemos tener una consistencia y esa consistencia pues la vamos a tener intentando ajustar por las diferencias que existan entre el directorio activo de on-premise y el directorio activo de Azure, los distintos interfaces que tenemos para gestionar esos mundos, pues debemos minimizarlos. Luego, además, lo que nos está pasando también es que cada vez es necesario más expertise en la parte de PowerShell, de scripting, etcétera, porque la gestión de esos entornos cloud hace que muchas veces tengamos que recurrir a scripts, tener que formar a nuestros departamentos de IT entre la creación de esos nuevos scripts, el mantenimiento, nuevas versiones, asegurarnos que nos podemos recuperar de cualquier script que pueda estar embebido o ejecutándose por debajo y que pueda afectar a nuestro entorno. Tenemos que tener cubiertos todos esos puntos. Y también balancear el control, pues balancear el control entre la seguridad y la experiencia de usuario. No podemos establecer unas políticas de seguridad tan complejas o que los entornos y las funcionalidades sean tan complejas que al final afecte la experiencia del usuario. Lo que tenemos que intentar es facilitar la experiencia de usuario, que al final son los que trabajan y los que van a asumir y van a explotar este entorno de la nube, pero no por ello tenemos que dejar agujeros de seguridad. Entonces, los retos más comunes que suelen presentarse dentro de o que suelen hacer las organizaciones, pues es ir hacia adelante sin mirar hacia atrás, echar más horas de trabajo, utilizar herramientas nativas o PowerShell o asumir que Microsoft cubre todas estas necesidades que hemos hablado. Pero claro, todos estos entornos tienen algunos riesgos. Por ejemplo, el mirar hacia adelante de una forma a lo loco, sin ser cautos, pues puede hacer que nos comprometamos la seguridad, que nos encontremos de repente en callejones que no tienen una salida muy limpia y tenemos que ser cautos. Es verdad que hay que avanzar y los departamentos de IT tienen que abanderar esos avances hacia la nube, pero no a lo loco. Luego, por ejemplo, el tema de poner horas pues hace que estos avances muchas veces desde los propios departamentos de IT pues no tenemos unos conocimientos muy elevados de hacia dónde vamos, porque al final son entornos nuevos, lógicamente, estamos todos aprendiendo y todos evolucionando en ello, pero hace que le echemos muchas horas, que no tengamos los suficientes recursos y que los departamentos de IT pues, puedan ver comprometidos todos sus compañeros trabajando a lo loco o a destajo para intentar dar estos avances. Y por último, la utilización de herramientas nativas o PowerShell o pensar que Microsoft nos cubre todos estos escenarios. No, Microsoft asume que su entorno es seguro en determinados puntos, pero no en todos los escenarios. Requieren trabajos adicionales, pues el ver que no puede haber agujeros de seguridad, que no estamos delegando o dando permisos en exceso a determinados usuarios administradores, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues afecta o nos puede afectar estos pasos en lo siguiente, pues
por ejemplo, que no tengamos una confianza excesiva en estos avances de IT que estamos realizando e incluso en nuestra propia reputación, ¿vale? La compañía se puede ver afectada pues porque pueda haber un agujero de seguridad, puede haber una brecha de datos con lo que nos extraigan información y eso es muy dañino para la organización, ¿vale? Además, se pueden incrementar los incidentes a nivel de seguridad, puede haber una pérdida de control y fallos pues, para cumplir con las líneas de proyecto establecidas y finalmente pues no ponemos el foco realmente en los problemas que podemos tener en estos movimientos hacia la nube, ¿vale? Y aquí es donde aparece Quest on Demand. Quest on Demand es una solución de software as a service donde estamos dando o queremos cubrir los siguientes escenarios que podéis ver aquí. Pues desde Active Directory, SharePoint, Exchange, bueno, esto es todo lo que cubrimos realmente con los entornos o con las soluciones de Quest dentro de las plataformas Microsoft y siempre hablamos de los entornos cloud, híbridos y on-premise. Entonces, en este caso, los entornos cloud los podemos gestionar de una forma sencilla con Quest on Demand. Quest on Demand, para resumir, es este escenario que podéis ver aquí. Es una herramienta que va a tener unos módulos de migración, unos módulos de recuperación, unos módulos de gestión de licencias, de growth management y de auditoría, ¿vale? Entonces, los entornos dentro de Azure AD y de Office 365 sobre los que trabajamos, pues serían Office 365, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Escape for Business y Azure Active Directory, ¿vale? Son distintos módulos, están todos dentro de la solución de Quest on Demand, pero los sabores van a depender de qué es lo que necesite cada cliente, ¿vale? Entonces, podemos empezar a mencionar el por qué debemos trabajar con Quest on Demand. Bueno, pues lo primero porque es rápido y porque los setups de configuración son muy sencillos. No es necesario, lógicamente, instalar nada porque es una solución de software as a service. No hay que hacer ningún upgrade, no hay que hacer configuraciones complejas. En resumen, es un entorno casi de plug and play o, mejor dicho, conéctate y empieza a migrar, ¿vale? Entonces, al final hace que sea un entorno seguro y confiable porque cumplimos con todas estas normativas ISO que podéis ver. Son certificaciones que hemos ido sacando a lo largo de los años y es una innovación muy rápida del mercado, ¿vale? Porque podemos asumir rápidamente todos los updates de Microsoft, de la nube de Microsoft, sin que esto impacte sobre el usuario final, ¿vale? Nuestro entorno sí va a estar actualizado para cumplir con todos los updates que va sacando continuamente Microsoft sobre la parte de Azure AD, Office 365 y demás. Entonces, la primera solución que vamos a ver ahora mismo es On Demand Migration. On Demand Migration es una herramienta que lo que nos va a permitir es o son las migraciones entre tenants, ¿vale? Y vamos a cubrir lo siguiente, migraciones de correo, migraciones de Teams, migraciones de SharePoint y migraciones de public folders. Ahora lo veremos, ¿vale? Simplemente mencionaros que, por ejemplo, Gartner, en un estudio que ha hecho durante este año, pues somos la única compañía del mercado que tiene todas las funcionalidades o cubrimos todas las funcionalidades de migración que se puedan producir, ¿vale? De 40 puntos que estableció Gartner necesarios para cubrir todos los escenarios de migración, pues nosotros somos los únicos que cumplimos con los 40. ¿Vale? Esto es interesante, está disponible esta guía de migración hacia la nube por si os la queréis descargar, ¿vale? Dentro de Gartner o nosotros os la podemos facilitar y bueno, siempre es una referencia a tener en cuenta el que Gartner nos muestre como el único fabricante que puede cubrir todos los escenarios de migración. Y esto es importante por lo siguiente, porque cubrimos, como os decía, múltiples escenarios. A día de hoy los escenarios que cubrimos serían migraciones de tenant a tenant, donde podemos migrar las cuentas de AD, podemos migrar Exchange Online, OneDrive e incluso la parte de SharePoint y Teams, ¿vale? Podemos también hablar de escenarios híbridos, donde puede haber un directorio activo on-premise. Pues bien, ahí nos complementamos con la herramienta que muchos ya conocéis de Migration Manager for AD. Utilizaríamos Quest on Demand para la migración de Office 365 y Migration Manager for AD para la migración de los directorios activos on-premise. E incluso pues, podemos hacer reagrupación de múltiples tenants. En el
caso de que fuera necesario, ¿vale? Pues para consolidación, reestructuración o lo que nos pudiéramos encontrar. Entonces, un escenario muy típico de migración pues es lo siguiente. Oye, podemos migrar los usuarios desde on-premise, un entorno on-premise origen a un target. Bien, eso lo haríamos con Migration Manager for AD, por ejemplo. Esta información pues, está sincronizada, lógicamente, con Azure AD. El otro se sincronizaría y las identidades se sincronizarían con Azure AD también, o con AD Sync, perdón. Y entonces nos encargaríamos de hacer un matching de las cuentas entre origen y destino, pues para que se encuentren. Una vez hecho ese matching, pues vamos a poder migrar las cuentas, el correo e incluso los datos desde el origen al destino, ¿vale? De los tenants. Y vamos a tener otras soluciones muy interesantes, como es la parte de Share Calendar para tener o establecer el FreeBSD del calendar entre origen y destino. Vamos a tener una funcionalidad de email rewrite que no tiene ninguna otra solución del mercado, que lo que nos va a permitir es compartir el dominio SMTP entre dos dominios o dos tenants diferentes de Microsoft e incluso pues restablecer los permisos de SharePoint en origen para que los usuarios que hayan sido migrados al destino pues puedan acceder o seguir accediendo a su origen sin ningún problema, ¿vale? Entraremos luego más adelante en la parte de demo a explicaros estos puntos, pero para que veáis que cubrimos, o uno de los puntos interesantes para nosotros es la coexistencia, no solamente la migración del contenido. Y con esta parte de coexistencia tenemos la funcionalidad de Email Coexistent. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una solución que montamos que lo que va a permitir es que los usuarios que ya son movidos a un target, a un dominio target, pues puedan seguir saliendo o compartiendo el dominio que tenían en origen, ¿vale? Hay hay dos formas de cubrir estos escenarios, que es que cuando se va a hacer una migración, pues directamente el dominio que estaba en origen se mueve directamente a destino, o esperamos al contrario, a migrar todos los usuarios, una vez que estén todos migrados, el dominio se mueve a destino. Pero nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Si, por ejemplo, se envía un correo a user@target.com, ese usuario lo recibe, etcétera. Pero podemos, si ese usuario sigue trabajando todavía en el source, ¿vale? Lo que hacemos es un forwarding a su dirección de origen, con lo que el correo le va a llegar al buzón que el usuario sigue trabajando con ese correo. ¿Qué es lo que pasa? Ese usuario ya no tiene la dirección que estaba utilizando, ya no lo tiene cargada en este tenant, con lo que no podría salir con esa dirección. Pues no pasa nada. Nosotros mandamos el correo con nuestro formato de @source.com, pasa a través de un servicio nuestro en la nube, que es el servicio de email rewrite, y nos encargamos de cambiar el alias de ese correo para que sea modificado o que salga como si tuviera ya la dirección de destino asumida, ¿vale? Entonces, de esta forma, podemos hacer que usuarios de dos tenants distintos puedan compartir el mismo dominio SMTP y que cuando a un usuario se le mueva de un lado a otro, pues siga utilizando su dominio de cara hacia afuera para que no haya ningún problema y podamos mantener esa coexistencia de dominio que muchas veces es importante para muchas organizaciones. ¿Cuándo nos encontramos estos escenarios? Pues nos encontramos sobre todo escenarios de compañías que tienen que mover sus tenants, por ejemplo, porque lo tienen en un hosting hacia Office 365 o en otros entornos, y simplemente no hay un cambio de nombre de compañía, es simplemente un nombre o un cambio de tenants. Pues si estas organizaciones tienen que mantener el el dominio SMTP address, pues lo podríamos realizar sin ningún problema, ¿vale? Con este entorno. Entonces, normalmente cubrimos pues, nuevas adquisiciones o migraciones, lo podríamos realizar. Y yo creo que vamos a ver directamente en demo, bueno, antes de nada, para que veáis ya todas las funcionalidades como resumen y luego lo vemos en una demo. Tendríamos un Migration Discovery, pues podríamos hacer un descubrimiento de las cuentas en orígenes, podríamos tener una gestión de en todo momento del estado del proyecto, de cuántos usuarios han sido migrados, etcétera. Podemos hacer una coexistencia sencilla, podemos migrar tanto las cuentas como el email como OneDrive, podemos hacer también un procesamiento de los recursos e incluso un procesamiento del perfil de Outlook de los usuarios, ¿vale? Entonces, si me voy hacia la nube,
a Quest on Demand, mirad, esta es mi página, Quest on Demand, ¿vale? Hago un sign-in, como tengo una cuenta, me valido. Con mi usuario. A ver, ¿qué ha pasado? Venga, que tenía credenciales abiertas con otros usuarios. Vale, voy a cerrar un momentín que tenía unas sesiones abiertas con otro usuario y vamos a volver a cargar. Venga. Quest-ondemand.com. Perfecto, hago el sign-in. Vale, y aquí ya nos está cargando nuestro perfil y lo primero que me encuentro es un dashboard. Un dashboard de los distintos tenants que yo puedo tener cargados. ¿Por qué? Porque es una solución multitenant, ¿vale? Entonces, pues me puede decir, por ejemplo, los distintos tenants que tengo, me podría dar información de los mismos, por ejemplo, las licencias que hay de Office 365 para cada uno de los tenants, el número de usuarios, grupos, por ejemplo, si tengo corriendo o están corriendo todos los servicios, nuestros proyectos de migración que tenga establecidos. Si, por ejemplo, no estoy protegido a nivel de recuperación, pues porque no tengo un backup realizado en mi Azure AD, la parte de gestión de grupos, costes a nivel de licencias que podamos ahorrar o que sepamos pues, cuánto estamos pagando por los distintos contratos, incluso a nivel de auditoría. Entonces, en el menú, yo me voy a ir aquí a migración. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues mirad, yo tengo ya 3 proyectos de migración, pero si le doy a New Project, me puedo encontrar a día de hoy con los siguientes proyectos. Proyectos de cuentas que sería la parte de email, SharePoint Online, Public Folders y Microsoft Teams. Poco a poco vamos añadiendo más funcionalidades, ¿vale? Pero bueno, se seleccionaría cada uno de los proyectos de migración que queremos. Previamente tendremos que haber cargado los distintos tenants que queremos gestionar, pues aquí seleccionaríamos cuál es el source y cuál es el target, ¿vale? Le ponemos una descripción y bueno, pues yo ya tengo cargado un proyecto donde está un tenant de origen y un tenant de destino. Entonces yo me puedo ir a ese proyecto y aparezco ahora en el dashboard de este proyecto de cuentas de correo, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es, oye, pues fijaros, a nivel de usuarios o que no se tenga experiencia, pues es muy sencillo empezar a migrar. Ya tendríamos un Getting Started donde nos dice los pasos que tendríamos que hacer. Pues oye, lo primero, configurar las conexiones a los distintos tenants con los permisos necesarios, hacer un descubrimiento de las cuentas, ver o chequear si hay algún problema, establecer el calendar sharing, hacer un matching de las cuentas entre origen y destino, migrar las cuentas, luego procesar los recursos y por último, migrar tanto el mail como OneDrive, ¿vale? Yo ya he realizado, lógicamente, un descubrimiento de las cuentas. Esta parte de Enable Calendar Sharing pues es importante porque automáticamente la herramienta puede establecer una relación entre los tenants de origen y destino de tal forma que podemos ver al menos la información de FreeBusy utilizando pues, la configuración nativa o las opciones que nos da nativamente Office 365, pero lo podríamos establecer directamente desde aquí. Se encarga la herramienta de hacerlo, ¿vale? Se programa y ya le daremos a Next. Una vez que ya hemos hecho el descubrimiento, pues nos iríamos a la parte de las cuentas. Entonces, yo puedo tener o tengo cargadas
todas las cuentas que existan en Azure ID, ya sean replicadas por on-premise o no. Eso lo vamos a poder ver pues, por el source VPN que tengamos, ¿vale? Y, por ejemplo, pues te podemos hacer la asociación de las siguientes formas. Yo puedo seleccionar un usuario o distintos usuarios y tengo la opción de matching, ¿vale? Si le doy a match, me sale un wizard donde puedo hacer, oye, hazme un matching por atributos o puedo limpiar el matching ya establecido, puedo hacer limpieza si no me interesa la asociación que se han producido, ¿vale? Pero si no, pues establezco el match by attributes y entonces puedo buscar por estos atributos en origen, ¿vale? Display name, mail, mail nickname, immutable ID y employee ID. Normalmente con cualquiera de estos atributos es fácil que sea identificable y que podamos hacer ese mapeo, ¿vale? Y luego el target attribute. Una vez que seleccionamos cómo queremos hacer esa búsqueda, pues le damos a next, lo programamos y ya se encargaría de hacer el macheo, ¿vale? Entonces, pues sobre aquellos que yo he seleccionado, cuando completa el macheo, pues se me pone este check aquí de complete, como veis, por ejemplo, en estos tres, ¿vale? Entonces me aparece que el source VPN de este usuario es este y su target VPN es este otro, porque es otro tenant, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo mapeadas las cuentas, podría migrarlas y al migrar las cuentas me las puede crear en el tenant de destino. ¿Qué nos encontraríamos aquí? Pues que en entornos donde hay un Azure AD y un AD on-premise, pues lógicamente no crearíamos las cuentas en el entorno de Azure AD, perdón, del directorio activo de on-premise, ¿vale? Para eso tendríamos que utilizar Migration Manager for AD o que se crearan de alguna forma en el directorio activo on-premise las cuentas. Con el AD Sync se subirían y solamente tendríamos que hacer el matching. No sería necesario la migración de las cuentas. Pero aquellas cuentas que sean puramente cloud, pues podríamos crearlas de un tenant a otro tenant sin ningún problema, ¿vale? Se encargaría la herramienta de hacerlo. Luego tenemos esta opción de procesar los recursos. ¿Qué significa esta opción de procesar los recursos? Pues bien, podemos hacer lo siguiente, podemos procesar los roles, la asignación de aplicaciones y este punto es muy interesante. Podemos procesar el SharePoint Online. ¿Qué es lo que hacemos? Habilitamos el acceso externo sobre el Office 365 que está en origen, ¿vale? Y lo que hacemos es dar permisos a los usuarios en el tenant en los mismos sitios donde ya tenían permisos en origen, pero damos permisos a los del tenant de destino. Entonces, por ejemplo, sobre este usuario que vemos aquí, de Adel Vance, pues le daríamos permisos a esta cuenta del target sobre los mismos sitios donde esta cuenta de origen tiene permisos y entrarían como guest. De esta forma, cuando yo haya migrado o cuando migre Adel, Adel estará ya en mi entorno de destino, pero podrá seguir accediendo al SharePoint origen hasta que haga la migración del SharePoint, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una opción más que se puede utilizar o no, simplemente. Y en el caso de que los mapeos que hemos visto aquí con el matching no sean adecuados, pues podríamos incluso mapear a través de un fichero CSV, ¿vale? Que es muy sencillo y podríamos ya coger cualquier atributo de origen o de destino. Vamos a ver la parte de una migración, por ejemplo, pues si yo cojo, bueno, ya tenemos la cuenta asociada, pues pasaríamos a parte de mailboxes, ¿vale? Aquí me vuelven a aparecer los usuarios y yo, por ejemplo, sé que Christy Klein tiene un usuario, tiene un buzón en destino o si no, lo puedo crear. Si hago un check, ¿vale? Le doy a Migrate Mail y me sale ahora el combo donde me dice, oye, selecciona el plan de licencias. Bien, me está leyendo el plan de licencias que yo tengo en destino. Pues puedo seleccionar Enterprise 3 o E5. Pero aún así, tengo la opción de, oye, especifica cómo va a ser asignado este plan a las cuentas destino. Pues, oye, asigna el plan de las cuentas sin la opción de Exchange Online y los usuarios van a mantener los planes que actualmente tengan ya en destino. O machácale con la información, hace el switch a la información que le estamos dando aquí del tipo de licencia, ¿vale? Pues dependiendo de si quiere machacar o no, perdón. Dependiendo de si quiere machacar o no la información, pues seleccionaríamos una u otra opción.
A partir de ahí, pues podríamos o tendríamos las opciones de migración. ¿Cuáles son los escenarios de migración? Pues podemos ir desde un primary mailbox o un archive mailbox hacia primary o archive, ¿vale? Entonces, dependiendo del escenario en que nos encontremos, tendríamos que ir de primary a archive o de archive a archive o incluso de archive a primary. Yo me encontré un poco de todo, ¿vale? Y aquí, pues, las opciones de qué podemos o qué queremos migrar. Pues tanto mail como calendario, contactos, tareas y notas, las reglas de inbox de LOA, los objetos recuperables, la delegación y los permisos de carpetas, ¿vale? Son las opciones que podemos migrar. Luego podríamos poner filtros a nivel de folders, o sea, mígrame todas las carpetas o todas aquellas carpetas excepto estas por estos valores o especificar en concreto algunas carpetas. Luego tendríamos el data range, pues por si quiero migrar todo o únicamente ceñirme a la información de unas determinadas fechas, pues porque quiera hacer diversos, vamos a decir, pasos de migración y un último delta, por ejemplo, previo a la migración final. Y luego tendríamos la parte ya de programación. Pues, oye, ejecútamelo ahora o quiero que me lo ejecutes por la noche para que el impacto sobre el usuario, que sé que no va a trabajar a partir de las 7, pues el usuario no se vea impactado, ¿vale? Ya le daríamos a Next y nos encargaríamos o se encargaría de hacer la migración, ¿vale? Si lo ejecuta ahora, pues vale, se lanzará la migración y lo veremos aquí dentro de las tareas. Pues vemos que se lanza y bueno, pues ya lo que nos lleve con los distintos eventos que haga por debajo. Aquí podríamos ver los subeventos que se van a generar para ese usuario, ¿vale? Yo le migré anoche pues para ver que todo funcionaba bien con este buzón y bueno, pues me imagino que se migrará sin ningún problema porque no ha habido, de hecho, ninguna actualización, ¿vale? ¿Qué es lo que migró ayer? Vamos, básicamente lo hice también porque puede tardar hasta que lo lanza unos cuantos minutos y por no retrasar mucho la demo, pero migró pues en total 22 objetos, 21 de ellos eran emails y una entrada en el calendario, ¿vale? 0 errores y bueno, ahí veríamos toda la información. Si vuelvo a la parte de mailboxes, me interesa lo siguiente, que es que cuando yo estoy realizando la migración del buzón, una vez que ya ha sido migrado y está el check en verde, podríamos establecer la parte del switch mailbox. ¿Qué es esta fase? Pues esta es la fase en la que el usuario le voy a hacer el switch para que ya empiece a trabajar o le voy a decir que trabaje con el entorno de destino, ¿vale? Entonces podemos poner directamente reglas de mail forwarding para decirle cómo queremos que vaya, o sea, el flujo from source to target o incluso from target to source. Nos podemos encontrar que haya que dar marcha atrás o distintos escenarios que queramos replicar, ¿vale? Entonces, lo más normal es hacer un forwarding from source to target para que si siguen entrando por el origen los correos, pues que los reenviemos directamente al buzón de destino y el usuario lo va a ver sin ningún problema, ¿vale? Una vez realizado eso, tendríamos la parte de notificación. Se puede mandar una notificación para que quede a los usuarios, pues para que sepan que han sido migrados, y esa notificación también nos va a ayudar a esta opción de aquí de procesar el perfil, ¿vale? Que lo vamos a ver esta parte de en el dashboard, perdón, del Download Agent. El Download Agent es un agentito que lo llamamos el Client Update Agent, que lo que hace es migrar los buzones sin intervención manual y cambiar el perfil de Outlook para que apunte a la cuenta que ya ha sido migrada, ¿vale? Y sabe que tiene que hacer el cambio cuando detecta esa información de ese correo que hemos hecho con el switch, ¿vale? Ese agente lo podríamos poner o desplegar vía GPOs. Entonces, cuando un usuario se conecta, lanza la migración y podríamos ver que hiciera el switch. Bueno, esto está al 0% y según hacemos la demo, pues irá avanzando, ¿vale? Pero podríamos lanzar, creo recordar que tenemos un límite de 5.000 cuentas en paralelo por tenant, ¿vale? Bueno, mira, ya ha empezado ya a hacer la migración, con lo que se pueden hacer unos
unos conjuntos de migración pues bastante elevados, pues de 500, de 1000 en 1000, lo que quisiéramos, ¿vale? Vamos nutriendo el entorno de destino y ya cuando sea necesario iremos haciendo el switching de los usuarios, pues acorde también a nuestras posibilidades de poder atender diversos situaciones de soporte o casos de soporte en el caso de que los usuarios nos tuvieran que notificar o nos dijeran problemáticas o simplemente tener todo bajo control, básicamente, ¿vale? Entonces, una vez que se ha hecho ya esta migración del correo, pasaríamos a la parte de la migración de OneDrive. Es mucho más sencillo. Aquí vamos a seleccionar el usuario, si lo tenemos mapeado. Bueno, se me ha olvidado una parte muy importante en la parte de mailboxes, perdón. Y es esta parte del address rewrite. El address rewrite es lo que os mencionaba antes, que podemos hacer una reescritura del correo. Básicamente, lo que hacemos es establecer un servicio en Azure AD dedicado al tenant que necesite esta parte de address rewrite. Entonces, si está puesto el address rewrite en on para este usuario, pues Adele Vance, dependiendo de cómo tenga el mail flow, lo que puede hacer es que ella va a enviar los correos con esta dirección, ¿vale? Pasarán por nuestro servicio de address rewrite y le vamos a decir que lo que le tiene que poner es este otro alias. Entonces, cuando nuestro address rewrite hace la transformación de ese alias, pues el correo llega a destino con este otro direccionamiento, ¿vale? Y de esta forma pues podemos mantener que usuarios que ya han sido migrados, o para que veáis el caso más claro, porque lo he contado un poco enrevesado. Imaginaros que Adele Vance ya ha sido migrado al destino, ¿vale? Y empieza a utilizar este dominio SMTP. Y todavía no hemos cargado el origen, el dominio SMTP de origen sobre este tenant, ¿vale? Porque lógicamente está siendo utilizado en origen. Pues Adele Vance, cuando lanzara o enviara un correo con este direccionamiento, claro, sus contactos no lo conocerían, porque es como, ¿quién eres tú? Pues pasaría por nuestro servicio en Azure AD, nosotros lo transformamos a este otro alias y ya le llega a los usuarios finales, a los destinatarios, con este alias, que es el que ellos reconocen, ¿vale? Y como he mencionado al principio, hay dos escenarios. Podemos hacerlo al principio, la migración del dominio SMTP, o si no se hace al principio y se hace al final, sería este último caso que os he contado yo, ¿vale? Es muy interesante. Luego en la parte de OneDrive, pues nada, seleccionaríamos el OneDrive que queremos migrar, le damos a Migrate OneDrive, bueno, podríamos hacer distintas colecciones, ahí lo de New Collection y Add Collections. Entonces, ¿qué podemos hacer con OneDrive? Pues migrar las últimas versiones y la versión anterior o todas las versiones. Podemos machacar la información que ya está migrada o hacer un skip o migrar los permisos o actualizar solamente los permisos, sobre los datos migrados o sobre todo el contenido, ¿vale? El siguiente paso sería ver el plan de licencias, pues con lo mismo que hemos visto en la parte de buzones, ¿vale? Le damos a Next, podemos meter filtros para excluir pues, determinadas carpetas, tipos de ficheros, fechas de creación, etcétera. Cuando lo programamos, ¿vale? Y bueno, el establecimiento de permisos que nos permitan acceder sin ningún problema a OneDrive, ¿vale? Le daríamos a Next y bueno, lanzaría la migración, pues lo que tarde en hacer la migración del OneDrive, ¿vale? Y aquí pues ya es lo que podemos hacer en la parte de migraciones de correo y de cuentas de Azure AD. Una vez hecho esto, y migradas todas las cuentas de un tenant de origen o un tenant de destino, el siguiente proyecto que nos podríamos encontrar sería el de SharePoint. Y aquí está la ventaja de utilizar Quest on Demand. Podemos hacerlo todo bajo la misma solución, ¿vale? Si nos vamos a las migraciones de SharePoint, pues muy sencillo. Tenemos que hacer un descubrimiento de las colecciones de sitios, hacer una configuración del proyecto y una vez que están, tenemos nuestras colecciones, hacemos un matching, lo mismo que hemos hecho antes. Pues mira, yo tengo ya hecho el status de un source URL a un target URL, ¿vale? Ahí está el mapeo. Pues una vez hecho eso, le daríamos a migrar.
hay que poner siempre un default target user, pues para que no nos encontremos problemas. Hay que poner un owner, básicamente, ¿vale? Por si no, no podría migrar. Entonces, dejadme que coja un owner del otro proyecto, que no me lo sé de cabeza. Pues cojo este. Oh. Vale, nos volvemos otra vez al proyecto de SharePoint. Site Collection, selecciono, le daría a migrar. Establecemos un owner del site, ¿vale? Y la ejecución. Y ya está, ¿vale? Entonces, esto se nos va a quedar otra vez en un task, como hemos visto antes, estará lanzada la tarea y luego los subeventos que lanza la tarea, ¿vale? Pues ahí está migrando listas de documentos, el template de la list gallery, formularios, style, etcétera, ¿vale? Y ya, pues lo que tarda en hacer la migración. A día de hoy tenemos una limitación con este SharePoint o migraciones de SharePoint desde Quest on Demand, que solamente migramos sites clásicos, ¿vale? Los modern sites los tenemos que migrar con la herramienta de Essentials for Office 365 y de hecho pues todavía estamos vendiendo un bundle para que aquellos escenarios donde los entornos de SharePoint puedan ser complejos o no solamente haya un SharePoint online, pues poder utilizar Office 365, Essentials for Office 365, perdón, junto con Quest on Demand para hacer la migración de los sites, ¿vale? Y luego tendríamos los proyectos de migración de Teams. Esto es muy reciente, pero es muy potente. Haríamos el descubrimiento de nuestros teams. Seleccionaríamos el team. En este caso, pues lo mismo, tenemos que provisionarlo en el otro lado. Yo aquí en este caso los tengo provisionados, pero bueno. Una vez que está o provisionado o macheado, pues ahí nos aparecerá como checked, ¿vale? Y ya sería tan fácil como darle a migrar. Entonces, migra los permisos, toda la información. ¿Y qué problemáticas nos podríamos encontrar? Pues mirad, unas problemáticas que son simplemente tareas lógicas de proyecto. Pues que, por ejemplo, yo no haya macheado todos los usuarios de origen con los usuarios de destino. Vale, pues se puede encontrar que cuando va a machear o cuando va a migrar los permisos, dice, oye, este usuario no tiene a nadie que corresponda en destino con este usuario de origen. Pues lógicamente no puedo migrar esa seguridad, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que hacerlo primero el mapeo como hemos visto, con la parte de cuentas de Azure AD, lo que hemos visto en la parte de email, ¿vale? En este caso, pues, era para que miréis algunos de los errores. Mirad, ahora está creando el team en nuestro entorno, lo ha provisionado. Bueno, claro, me dice, oye, no he encontrado el grupo, ¿por qué? Porque no lo tenía yo tampoco macheado, pero bueno, lo hemos provisionado y ya, una vez que lo hemos provisionado, pues lanzaríamos la migración, ¿vale? The right selected teams to the target, ¿vale? Files asociados con los teams seleccionados serán migrados en tareas de file migration distintas, ¿vale? Entonces esto se ejecuta, finish, y ya le dejaríamos trabajando por debajo y nosotros nos podríamos dedicar a hacer otras tareas y ya finalmente chequearíamos pues cómo ha sido el estatus de la migración. ¿Y qué otro escenario nos podemos encontrar más? Pues las migraciones de public folders a public folders. Aquí no tengo configurados los escenarios, pero bueno, os lo lanzo simplemente para que lo veáis, ¿vale? Pues tendríamos que hacer una conexión hacia los entornos de origen, el descubrimiento de las public folders, entonces me aparecerían las public folders y a partir de ahí pues las migraríamos, ¿vale? Me he enrollado bastante con la parte de migración, pero creo que era muy necesario que vierais cómo con una misma
solución o plataforma podemos cubrir muchos escenarios de migración que podáis tener con vuestros clientes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenemos otras soluciones como es la parte de recovery, donde nosotros estamos potenciando el ya famoso Recovery Manager for AD, pues nos lo estamos llevando también a Recovery Manager for Azure AD. Entonces, esta herramienta, Recovery Manager for Azure AD, permite recuperar objetos e incluso atributos de los objetos de Azure AD, ¿vale? Y no basarnos únicamente en la papelera de reciclaje que tiene bastantes limitaciones. Entonces, Recovery Manager for Azure AD lo que nos permite es, por ejemplo, cualquier objeto que haya sido modificado, ya no solo borrado, pues poder hacer una recuperación de ese atributo, ¿vale? Ya sea de un usuario, por ejemplo, la membresía de grupos de Office 365 que podría fallar, pues eso lo podríamos realizar, ¿vale? En Office 365 tú puedes tener grupos que no estén sincronizados con una de sync, por lo tanto, si esa membresía es modificada, esa información no va a permanecer en la papelera de reciclaje. No vamos a poder dar un rollback de los cambios que tenía un grupo de Office 365. Pues en este caso, con esta herramienta sí lo podríamos cubrir, ¿vale? Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, en la parte de los backups, pues a uno de mis entornos, ¿vale? Veo que en destino tengo hechos distintos backups. Pues bien, me puedo ir a Unpack el último, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacer un unpack del último que hemos hecho a las 10 y el unpack simplemente lo que me va a permitir es entrar dentro del backup y a partir de ahí pues poder ver diferencias con el entorno productivo. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora modifico algo en ese entorno, ¿vale? Perdón, que le iba a dar otra vez y me voy a ir a Unpack Objects, que cuando termine la tarea, a ver cómo va, está ahí desempaquetando, pues cuando desempaquete, dentro de Unpack Objects me aparecerán todos los objetos, ¿vale? Entonces, si modificamos, a ver, voy a cargar, vamos, por ejemplo, bueno, desde el portal de Azure, ya está. Nos vamos a Azure AD, nos vamos a los usuarios. Ay, perdón, que es que estoy con mi usuario fuera. Me voy a este de aquí, a destino. La contraseña de este es esta. Vale, me voy a usuarios. Y si cojo a pues este mismo. Vamos a editarlo. Le puedo cambiar el nombre, le puedo borrar, por ejemplo, su puesto, le podía quitar la licencia, cualquier cosa que se le ocurriera, ¿vale? Entonces, Alan de John ahora mismo ha sido modificado y podría hacer, aquí tengo Alan de John, ya me aparecen los objetos desempaquetados de mi backup y entonces, bueno, lo primero puedo ver las diferencias, antes de nada. Entonces podría refrescar, aquí vemos, bueno, pues cambios que se produjeron sobre otros usuarios. Y si refresco, pues debería aparecer este cambio sobre el usuario. Y una vez que me aparezcan aquí los objetos, pues le daría a restaurar y lo podríamos restaurar directamente.
Incluso si fuera algún cambio que se produjera sobre una cuenta que está sincronizada con Active Directory on-premise, ¿vale? Dándole a restaurar desde aquí, esta herramienta podría hablar con Recovery Manager for AD si lo tuvierais montado en on-premise y podría recuperar también el objeto. Mirad, aquí están los cambios que he hecho sobre el usuario, ¿vale? Pues yo los puedo seleccionar. No es el objeto entero, sino únicamente esos atributos y puedo hacer la restauración. Ya está, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me lo recuperará. Luego, si queréis, vemos cómo acaba, pero esa es la parte de Azure AD, de recuperación de Azure AD. Y la ventaja que tenemos es la integración con todas nuestras soluciones de Recovery Manager for AD, que son muy potentes. Y podemos cubrir esos procedimientos que tenemos ya de restauración en el Recovery Manager for AD también en la nube, ¿vale? Y otro entorno que os quería mostrar es la parte de auditoría. Esta es otro entorno que estamos montando u otra solución dentro de Software as a Service, que es la parte de Question Demand Audit, que sería la evolución de nuestro Change Auditor, que también muchos de vosotros conoceréis porque lo habéis visto en otras soluciones, pues lo hemos montado ya como Software as a Service, ¿vale? Entonces, podemos cargar los distintos tenants que pueda tener, por ejemplo, si damos servicio a distintos clientes, pues podríamos tener una consola única con toda la información. Aquí sí que nos basamos en los logs nativos de Office 365 y Azure AD, porque no podemos, lógicamente, desplegar agentes sobre la nube, pero, por ejemplo, podemos tener otras características si comparamos con los logs nativos, como es la consola única para explotar toda la información. Podríamos tener, por ejemplo, pues un overview de los datos. Podríamos ver la parte de los singings, pues cuántas aplicaciones únicas tenemos, los singings que se hacen sobre las aplicaciones, la localización, el estatus, pues fallida, successful, para ver si estamos ante un ataque o no, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya podríamos establecer las búsquedas. Las búsquedas son muy sencillas, como la mayoría recordaréis de la parte de Change Auditor, pues esto es muy similar. Ya vienen muchos informes predefinidos o búsquedas predefinidas y aún así nosotros podemos crear la búsqueda que a nosotros nos interese, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues podría ver, bueno, mira, los últimos cambios sobre atributos en los últimos 7 días. Bueno, pues no ha salido nada porque he dado uno al tuntún y Azure Active Directory. Y aquí me salen, ¿vale? Todas las acciones que se han producido, la categoría, el tipo, la actividad, el target, donde se ha producido, etcétera, ¿vale? Esto es muy interesante, tenant name. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, como os decía, si dais servicio a distintos clientes, pues podéis tener cargados aquí toda la información de los distintos tenants y luego ya filtrar por el tenant que os interesa. Pero de un simple vistazo dices, oye, todos los eventos que sean críticos de gestión de directorio activo, de Azure AD, independientemente del tenant, pues os cargaríais el informe y os mostraría todos los datos. Luego ya filtraríais por el que quisierais, ¿vale? Pero es una forma muy sencilla de tener todo centralizado en la consola. Luego podemos establecer alertas, pues hoy ante una determinada búsqueda, pues vamos a crear una alerta, ¿vale? Entonces, tendríamos que establecer la búsqueda que hemos visto antes y poner una alerta. Oye, quiero establecer la alerta. Entonces, esto es lo que nos podría llevar, nos podría notificar, ¿vale? Bueno, ahora tengo que editar el plan de alertas para que me mande un correo cuando entre un evento que cumpla con los requisitos de esa búsqueda que hemos realizado, ¿vale? Y entonces ya sí estaríamos en todo momento pues notificados en tiempo real de qué es lo que está sucediendo. Con respecto a la retención, pues podemos tener esta configuración de retención, ¿vale? Dependiendo de la suscripción, podemos tener suscripciones a
a 3 años, incluso a 5 años, ¿vale? Estos son cómo almacenan los distintos eventos y hay otros eventos que nosotros los llamamos, bueno, pues son eventos menos necesarios que se deja una retención de 30 días para su consumo, pero también para que no nos desborde en cuanto a cantidad de información almacenada, pues por defecto, la parte de audit logs y syncings, pues se acaban borrando a los 30 días, ¿vale? Aunque puede ser modificable ese periodo de retención. Pero ya establecemos unas políticas lógicas de qué eventos son necesarios y qué eventos no son necesarios. Y en la configuración es porque nosotros ya podemos, aparte, integrarnos también con Change Auditor en on-premise para utilizar, por ejemplo, la auditoría recogida por Change Auditor y cargarla directamente en utilizarla en la plataforma de Software as a Service. ¿Vale? Muy interesante. Y bueno, estos eran un poco algunas de las soluciones que os quería mostrar hoy, porque ya estamos llegando al final de la presentación. ¿Vale? Sí, me están preguntando que dónde se guarda la información de todas estas auditorías. Pues sí, se guarda dentro del tenant que tenemos en Azure AD, de Quest. Ya os he mencionado antes que cumplimos con certificaciones y, lógicamente, el coste de la licencia, pues dependiendo del almacenamiento que se quiera realizar, de la retención, básicamente, pues va a tener mayor o menor coste, ¿vale? Pero va incluido y nosotros nos encargamos de hacer ese almacenamiento de la información. Ahora mismo estamos en los tenants de Norteamérica y Canadá y ya hemos hecho también, tenemos otro tenant en Irlanda, ¿vale? Data center, vamos. Y otros módulos que hay que los dejaremos para futuras web seminars y poder seguir también pues mostrando estos productos. Pues hablaremos sobre la parte de Group Management, que es otra solución que tenemos para poder delegar la gestión de los grupos sobre directorio, sobre Azure AD, ¿vale? Y por último, pues la parte de License Management, que es otro módulo que vamos a sacar dentro de poquito, pues para poder gestionar, como veíamos aquí en el dashboard, los costes de nuestras licencias o de las licencias que tengan nuestros clientes de Office 365 y demás, ¿vale? Esos módulos lo que nos van a permitir en la parte de License Management pues es ver si hay usuarios que tienen, bueno, pues sobre asignación de licencias que no están utilizando y por lo tanto pues podemos reducirle de una E5 a una E3 o ver si estamos sobredimensionados o básicamente pues tener un control de la parte de licenciamiento que podemos tener en la organización, ¿vale? Va a salir a finales de año o incluso el año que viene, me parece, así que más adelante ya os digo, haremos una parte de esto. Vale, no, me están realizando, o si queréis ya os doy barra libre para que empecéis a preguntar y bueno, os dejo que veáis también las preguntas tranquilamente. Conmigo, pues la pregunta es con respecto a la migración de los buzones compartidos. Vale, se mueve el buzón compartido y luego los usuarios que necesitan acceso. Eso es. Sí, es capaz de linkar los permisos que tenía en origen por lo siguiente. Bueno, siempre que hayamos hecho la asociación, como os he comentado, o el matching de las cuentas de origen y destino. Si no hacemos ese matching, pues no vamos a poder saber quién es el destino, entre comillas, cómo asociar con el destino y por lo tanto no se migraría. Pero si asociamos en la fase inicial del proyecto siempre es asociar las cuentas o hacerse matching entre la cuenta de origen y destino, pues luego la Quest es capaz de hacer ese link de los permisos si le damos también a que se migren los permisos, lógicamente. ¿Vale? No sé si tenéis más dudas. Podéis o escribirme por aquí en el chat o directamente en preguntas y respuestas y los vamos viendo con vosotros. Los voy viendo. Si no, pues podéis escribirme a cesar.moro@quest.com todas las dudas que os surjan y lo vemos tranquilamente. Pues establecemos una llamada o os ayudo a poder valorar aquellos proyectos que tengáis en marcha. Dejo un minuto por si alguien se anima a hacer alguna otra pregunta.
Vale, pues si no hay más preguntas o respuestas, bueno, respuestas no va a haber porque no hay preguntas. Bueno, venga, Emiliano se ha lanzado. A ver, en el caso de la migración de sites... Vale, si existe un site en destino, podemos asociarlos y simplemente pues migrará el destino y podemos machacar o no la información, ¿vale? De todas formas, ya os digo que la parte de SharePoint todavía no es lo más potente, ¿vale? Estamos metiendo muchas funcionalidades de la solución que tenemos de Office 3, Essentials for Office 365. Exacto, y ahora mismo con sites modernos no los cubrimos, solamente los clásicos. Entonces, para sites modernos tenemos que utilizar la solución de Essentials for Office 365. Más adelante meteremos estas funcionalidades, pero están en roadmap, ¿vale? Es algo que hemos metido todavía o sea, hemos sacado ya a mercado la parte de migración de SharePoint, de tenant a tenant, con Quest on Demand, pero le tenemos que dotar de todas las funcionalidades que tenemos con la solución de Essentials for Office 365. Por eso, si os encontráis migraciones de tenant a tenant y pueden tener escenarios complejos o sites modernos, tenemos un bundle de Quest on Demand y Essentials for Office 365. Más adelante, pues podríamos evitar tener el bundle y que todo fuera ya con Quest on Demand. Voy quitando estas preguntas. De nada. Si alguien más se anima. Bien, pues si no hay más preguntas, daros las gracias, de verdad. Espero que haya sido útil. No he podido cubrir todo en demasía, pues porque al final son muchos conceptos, es muchísima información, pero bueno, hemos visto 3 módulos que creo que son muy interesantes porque son fáciles de posicionar en vuestros clientes y son necesidades que todos tienen, sobre todo la parte de auditoría y la parte de recuperación. Y la parte de migración, pues depende ya de los clientes si hay un proyecto de migración por detrás o no. Pero bueno, vamos avanzando bastante también con respecto a que con una única solución podáis cubrir todo el espectro de migraciones entre tenants que puedan surgirles a las compañías. Pues tanto la parte de correo como la parte de SharePoint, como la parte de Teams, incluso public folders a public folders. ¿Vale? Daros de nuevo las gracias por vuestro tiempo y cualquier duda que tengáis, pues os podéis poner en contacto conmigo a través de cesar.moro@quest.com y estaré encantado de ayudaros. Muchas gracias y un saludo. Chao.